¿Sabías que solo en el Evangelio de Lucas menciona que Jesucristo envió mensajeros delante de él a una aldea de samaritanos para prepararle el camino? Hoy estamos en nuestro día 75 de nuestro plan de estudio leyendo el Nuevo Testamento y Salmos en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, amado Señor, en este día. Padre, ayúdanos en esta lectura. Guíanos a través de tu palabra. Enséñanos a meditar en ella diariamente, Señor. Transforma nuestras mentes y nuestros corazones a tu obediencia. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Lucas 9. Misión de los 12. Reuniendo Jesús a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengan dos túnicas cada uno. En cualquier casa donde entren, quédense ahí, y sea de ahí su salida. En cuanto a los que no los recibieron, al salir de esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces salieron e iban por las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Herodes oye hablar de Jesús. Herodes el tetrarca se enteró de todo lo que estaba pasando y estaba muy perplejo porque algunos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros que Elías había aparecido y otros que algún profeta de los antiguos había resucitado. Entonces Herodes dijo: a Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién es entonces este de quien oigo tales cosas? Y procuraba ver a Jesús. Alimentación de los 5,000. Cuando los apóstoles regresaron, dieron cuenta a Jesús de todo lo que habían hecho, y tomándolos con él, se retiró aparte a una ciudad llamada Bethsaida. Pero cuando la gente se dio cuenta de esto, lo siguió, y Jesús, recibiéndolos, les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidad de ser curados. El día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despide a la multitud para que vayan a las aldeas y campos de los alrededores y hallen alojamiento y consigan alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Denles ustedes de comer, les dijo Jesús. Ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos y compremos alimento para toda esta gente. Porque había como 5,000 hombres. Y Jesús dijo a sus discípulos: hagan que se recuesten en grupos como de 50 cada uno. Así lo hicieron, haciendo recostar a todos. Tomando él los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y los iba dando a los discípulos para que los sirvieran a la gente. Todos comieron y se saciaron, y se recogieron de lo que les sobró de los pedazos 12 cestas llenas. La confesión de Pedro. Estando Jesús orando a solas, estaba con él los discípulos y les preguntó: ¿quién dicen las multitudes que soy yo? Entonces ellos respondieron: unos que Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. ¿Y ustedes quién dicen que yo soy? Les preguntó. Y Pedro le respondió: el Cristo de Dios. Pero Jesús, advirtiéndoles severamente, les mandó que no dijeran esto a nadie. Y les dijo: el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Y a todos les decía: si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que quiera su vida por causa de mí, ese la salvará. Pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Pues de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde. Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y la del Padre y la de los santos ángeles. Pero en verdad les digo que hay alguno de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. La transfiguración. Y como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó con él a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar.
Mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Y de repente dos hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes apareciendo en gloria hablaban de la partida de Jesús, que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño, pero cuando estuvieron despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y al retirarse ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, es bueno quedarnos aquí. Hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero Pedro no sabía lo que decía. Entonces, mientras él decía esto, se formó una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y una voz salió de la nube que decía: Este es mi hijo, mi escogido, oigan a él. Después de oírse la voz, Jesús quedó solo. Ellos mantuvieron esto en secreto por aquellos días, no contaron nada de lo que habían visto. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Y aconteció que al día siguiente, cuando bajaron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. En ese momento un hombre de la gran multitud gritó: Maestro, te suplico que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu se apodera de él y de repente da gritos y el espíritu hace que caiga con convulsiones, echando espumarajos, y cuando lo estropea, a duras penas se aparta de él. Entonces rogué a tus discípulos que echaran fuera ese espíritu y no pudieron. Jesús les respondió: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes y he de soportarlos? Trae acá a tu hijo. Cuando éste se acercaba, el demonio lo derribó y lo hizo caer con convulsiones. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos estaban admirados de la grandeza de Dios. Jesús anuncia otra vez su muerte. Mientras todos se maravillaban de todas las cosas que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: Hagan que estas palabras penetren en sus oídos, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían estas palabras y les estaban veladas para que no las comprendieran y temían preguntar a Jesús acerca de ellas. El mayor en el reino de los cielos. Y comenzó una discusión entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Entonces Jesús, sabiendo lo que pensaban en sus corazones, tomó a un niño y lo puso a su lado. El que reciba a este niño en mi nombre, les dijo, me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos ustedes, ese es grande. Y Juan respondió: Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no anda con nosotros. Pero Jesús les dijo: No se lo impidan, porque el que no está contra ustedes está con ustedes. Jesús reprende a Jacob y a Juan. Sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos para él, pero no lo recibieron porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Pero él volviéndose los reprendió y dijo: Ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Lo que demanda el discipulado. Mientras ellos iban por el camino, uno le dijo: Te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nido, le dijo Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Al otro le dijo: Ven tras mí. Pero él contestó: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos, le respondió Jesús. Pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. También otro dijo: Te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo: Nadie que, después de poner la mano en el arado, mira atrás, es apto para el reino de Dios. Para reflexionar.
Jesús comisiona a sus discípulos. Llegó el momento de reunir a los 12 y enviarlos a proclamar el reino de Dios. Puede sonar un poco extraños algunos detalles que Jesús les da en instrucciones, pero hay una que puede llamar nuestra atención. No tomen nada para el camino. ¿Cómo? En nuestra mente, como mujeres y como hombres acostumbrados y prevenidos a meter en la bolsa hasta lo que menos se imaginan los demás por el famoso por si acaso. No cabe la posibilidad de no llevar nada, ¿cierto? Pero el Señor Jesús, como nos conoce a la perfección, siempre encontraba la manera de llevar más allá sus palabras que tienen un significado espiritual. Y eso lo podemos aprender hoy también. ¿Quién es un enviado para predicar el Evangelio? Una persona que sabe que Dios es quien lo capacita y manda a hablar a otros en cualquier oportunidad de la esperanza en Cristo. Pero no por méritos propios, ni por elocuencia, sino porque el Evangelio lo ha cautivado de tal forma que no puede callarlo y sabe que el Espíritu Santo, quien guía siempre sus palabras y quien convence de pecado para arrepentimiento. Una persona que no busca enriquecerse a costa de predicar el Evangelio no se aferra a los bienes materiales terrenales ni poner en ellos su confianza para la estabilidad que necesita. ¿Estamos dispuestos a salir de nuestra zona de comodidad para apuntar a otros a Cristo? Encuentra ánimo en Isaías 52:7 que dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae las buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión, Dios, tu Dios reina. ¿Quién es Cristo? Luego de enviar a los 12 en misión, podemos ver en este capítulo diferentes relatos acerca de la identidad de Jesús para las personas que escuchaban y estaban cerca de él. Para Herodes, el gobernador de Galilea, había enviado decapitar a Juan y con esto pensaba que el mensajero del reino, un reino que él no conocía, había terminado. Y al enterarse de que los 12 pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio, él estaba perplejo y preocupado, pues escuchaba las hipótesis, Elías, un profeta o el mismo Juan a quien había ejecutado. Él quería buscar a Jesús y verlo, pero no de manera sincera. Para Herodes representaba una amenaza ante su vida y gobierno. Jesús no era su rey. Para la multitud. Cuando los apóstoles regresaron, tuvieron un tiempo con Jesús para darle cuentas de lo que había sucedido. Pero al moverse del lugar, la gente se enteró y fue y buscó a Jesús. Cuando comenzó a caer la tarde y al no haber comido nada, el Señor tiene compasión de ellos y a través de un milagro los alimenta. ¿Y qué decía la multitud de él? Verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo, dice Juan 6:14. La multitud veía a Cristo como un Mesías terrenal y político que podía suplir todas sus necesidades y los liberará de la opresión romana. Para la multitud, Jesús no era su rey. Para Pedro, cuando Jesús les preguntó a sus quién era él, Pedro no dudó en ser el primero en responder diciendo, el Cristo de Dios, el Mesías prometido desde el Antiguo Testamento. Esta seguridad de quien era Cristo fue algo que Dios le reveló. La fe de Pedro y de los discípulos no estaba tan firme como ellos creían. Tanto es así que cuando Cristo fue arrestado, todos huyeron y Pedro lo negó 3 veces. Pero luego de la obra hecha en sus corazones, tanto para los discípulos como para Pedro, Jesús se volvió su Rey y Señor hasta dar su vida por causa del Evangelio. ¿Y para ti, quién es Jesús? Esa pregunta acerca de la identidad de Jesús, dice MacArthur, es la más importante que alguien ha hecho y contestado alguna vez. La respuesta que cada ser humano le da determinará el destino eterno al que se dirige, el cielo o el infierno. El costo del discipulado. Y a todos les decían, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que la pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre haberse ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Lucas 9:23 al 25. Estos 3 versículos son los más conocidos de la Biblia,
pero tristemente los menos vividos. El Señor se encargó de hacer muy claro lo que significaba seguirle a Él y lo ejemplificó con lo que Él mismo haría, negarse a sí mismo por amor al mundo perdido e ir hasta la cruz. Nosotros tenemos el mismo llamado, morir a nosotros mismos, nuestras metas, anhelos, sabiduría, y tenerlo por basura, como decía Pablo, al fin de ganar a Cristo. Pero, ¿qué implican las palabras de Jesús? Vamos a compartir lo que el pastor MacArthur explica. Abnegación, negarse a sí mismo. Ser seguidor de Jesucristo es repudiar el ego natural, depravado y pecaminoso del ser humano. Es renunciar a toda dependencia y confianza en uno mismo y a la obra personal de la salvación. Llevar la cruz, tomarla cada día. Para los seguidores de Jesús, una cruz representaba una sola cosa: horrible sufrimiento, dolor y muerte. En los términos más gráficos posibles, Jesús estaba pidiendo una disposición para soportar odio, hostilidad, rechazo, reproche, persecución, vergüenza e incluso la muerte más horrible. Estaba pidiendo una disposición a decir no al yo y a la seguridad por causa de él. Un pequeño sacrificio comparado con el regalo de la vida eterna. Obediencia siguiéndole. Jesús resaltó que la verdadera fe que salva se manifestará inevitablemente en obediencia, como dice Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. ¿Has calculado el costo de seguir a Jesús? ¿Has preferido seguir tras los deseos de este mundo? Una persona que ama a Cristo y quiere honrarle vive en rendición constante, pues entiende que su Salvador lo llama a no mirar atrás y a ponerlo a Él por encima de todos sus planes y deseos, pues el que mira atrás no es apto para el reino de Dios. Como el misionero mártir Jim Elliot dijo, no es un tonto el que da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. La transfiguración. El relato de la transfiguración es inimaginable. Cristo toma a tres de sus discípulos y les permitió ver su divinidad de una forma tan especial. La apariencia de su rostro fue diferente, su ropa resplandecía. Moisés y Elías hablaban de él como quien había venido a cumplir toda la ley. Y finalmente, la voz de Dios afirmando en sus corazones, este es mi hijo, mi escogido, óiganlo a él. ¿Puedes ver lo que significa? En palabras más sencillas, dice el comentario del pastor MacArthur, que aquel que estaba en la condición de hombre echó atrás el velo de su carne con el fin de revelar una breve ojeada de su gloria divina. La chequina de Dios que se manifestó varias veces en el Antiguo Testamento. La radiante gloria de la naturaleza de Cristo se irradió a través de su cuerpo hasta que su vestido se volvió blanco y resplandeciente. Eso era lo que Jesús quería que vieran sus discípulos para con mucha misericordia y compasión afirmar su fe. Ellos ya habían visto muchos milagros, pero a Dios le plació revelar un poco más de la gloria de su Hijo. Fue la gloria divina de Cristo la que los tres apóstoles vieron cuando despertaron, y hoy, a través de su palabra, podemos gustar de ver de lejos esa gloria. ¿No te gustaría hacer una pausa en este momento y adorar a Dios en oración? Ese glorioso Cristo regresará un día y manifestará esa misma gloria radiante en toda su plenitud. Ya queremos que llegue ese día. Ven, Señor Jesús. Gracias, Padre, por tu infinito amor y tu misericordia que has tenido para nuestras vidas. Ayúdanos y enséñanos a seguirte conforme a tu voluntad. Humildad, servicio y eternidad. Al día siguiente, Jesús sanó a un muchacho endemoniado y enseguida anunció nuevamente su muerte. Es increíble leer cómo es que los discípulos, haciendo caso omiso al mensaje de Jesús, seguían enfocándose en sí mismos, porque en ese momento comenzaron una discusión de quién de ellos sería el mayor. Una vez más, con un corazón compasivo, Él les explica nuevamente que no se trataba de ellos, pues la verdadera grandeza no tiene nada que ver con el orgullo de una posición, sino con una vida caracterizada por la humanidad, una vida de sacrificio y abnegación, que es la que tiene valor en el reino. Para meditar.
Después de leer este capítulo tan confrontador de Lucas, no queda otra pregunta para hacernos más. ¿Tengo mi corazón dividido porque me estoy aferrando al reino de este mundo? ¿O vivo en constante asombro, adoración a Cristo, quien me rescató de las tinieblas y desea que vivamos una vida de obediencia a Él? Pues muy bien amigos, este ha sido nuestro día 75. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.